Hola, muy buenas tardes, querido público. Les habla María José Rodríguez. En la emisión de hoy vamos a estar hablándoles sobre tipos, formas y clasificación de los estados. Nos encontramos hoy en compañía del jurista José María, quien nos va a ilustrar un poco acerca del tema. Adelante, doctor, un placer tenerlo aquí. Un placer aceptar esta invitación. Mi nombre es José María, jurista graduado de la Universidad de los Andes, y hoy les vengo a hablar un poco acerca de la clasificación de los estados. Como consecuencia de su estructura individual interna de tipo unitario. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, Venezuela, Francia y Estados Unidos. En los que figuran como los estados compuestos son aquellos que se encuentran en una unión real, una unión personal y la incorporación de la federación y confederación entre estados. Bueno, también encontramos la unión personal, que es la unión de dos o más estados a través de un vínculo personal del soberano, y se da el caso cuando las leyes sucesorias de dos países elevan al trono una misma persona. También encontramos la unión real, que se basa en un hecho querido o deseado que puede estar contenido en un tratado o en un acto diplomático determinado. Y esta misma voluntad la que es suficiente para ponerle fin a esa unión. Encontramos también el Estado federal, que desde el punto de vista del derecho internacional, los estados antes habían aparecido como estados soberanos en la comunidad internacional, pero ahora se forma un Estado federal contándose a partir de esta fecha como un solo sujeto en las relaciones internacionales, como por ejemplo en los Estados Unidos de América Central de 1921. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahora vamos a pasar con el señor Joel Segura, que nos va a explicar un poco acerca de los estados. Gracias, Majo. Mi nombre es Joel Segura, especialista en estados, y hoy vamos a hablar sobre el Estado liberal. El Estado liberal es uno de los estados que comenzó con la anterior era, o sea, a principios de 1900, con movimientos liberalistas o con el movimiento liberal. Dicho estado tiene como piedra angular o estudio principal la libertad, y lo aplicamos en el estado, o se ve reflejado en este tipo de estado, dicha libertad, haciendo que el propio Estado no intervenga en la economía, ya que se entiende que en un Estado liberal la economía se maneja por sí sola, y a su vez el Estado nada más debería preocuparse por los bienes privados. Una de las características, no, sucesos importantes para el derecho, perdón, para el derecho no, para el Estado liberal, es que en 1930, cuando la bolsa entró en el deterioro, el Estado liberal dio como un pequeño declive hacia su total olvido y extinción, por así decirlo, momentáneamente. Volvemos al estudio. Y bien, ahora hablaremos del Estado neoliberal. Pero antes de abordar al Estado neoliberal, hay que tratar con el Estado que sucedió al Estado liberal, que se le llama Estado benefactor. El Estado benefactor no es más nada que la puesta en escena de un Estado que era intermediario, y había mucha presencia de los estados benefactores en la economía. O sea, el Estado estaba siempre presente en la libertad de mercado y de intereses que se encontraba en el amplio espectro económico. Bueno, lo que pasa con el neoliberalismo es que los liberalistas nunca dejaron de nutrir su doctrina, por lo que aumentaron sus, por así decirlo, exponentes, y a medida de que pasaron los siguientes años o décadas, se logró instaurar el Estado neoliberal. ¿Y qué es el Estado neoliberal? No es más nada que un Estado que intentó volver a las raíces del liberalismo, pero intentando quitar todas las reformas y todas las formas en las que el Estado benefactor iba con el mercado, o sea, todas las intervenciones las fue aboliendo, las fue quitando, las fue aboliendo, y así se instauró el Estado neoliberalista. Bueno, gracias Joel. Ahora vamos a escuchar un poco acerca del Estado federal y el totalitarismo a cargo de Edgar. Bueno, muy buenos días a la directora, a nuestros compañeros de la mesa. Mi nombre es Edgar Uribe y yo pretendo explicarle otros tipos de estados, que es la temática que nos corresponde el día de hoy. Como ya nos han venido mencionando nuestros compañeros, hay un tipo, ya sabemos lo que es un estado, y que hay un estado unitario, que hay unos estados compuestos. Entonces, que estos estados compuestos son la unión de distintos estados con un objetivo en común. Y dentro de estos estados compuestos hay unos subestados. Entonces, para poder entender qué es el federalismo, hay que tener eso claro. Un estado compuesto
de esos estados compuestos nace algo que se llama el Estado Confederativo. Uno de los ejemplos puede ser el Imperio Austrohúngaro. Estaba Austria, un estado, Hungría, otro estado, se unen porque tenían unos objetivos en común, ampliar el territorio, tener mayor poder, en fin. Y esto es importante porque lo que es el Estado federal o el federalismo es una variante de ese Estado confederativo. Entonces, el ejemplo más palpable o el principal ejemplo donde nació este Estado federal son los famosos Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica es una gran nación, es un estado compuesto por distintos estados. Entonces ya sabemos la historia de las 13 colonias, de la independencia de los ingleses. Entonces al final, la principal característica es que se tiene una constitución escrita que rige sobre todos los estados, pero no se pierde la independencia de los estados. Entonces cada estado tiene su manera de ver la vida, tiene su cultura, tiene su modo productivo, agricultura, ganadería, en fin, pero a su vez responden hacia una constitución. Pero, por ejemplo, cuando yo hablo de independencia, es que ellos administran sus recursos y en la impartición de justicia, o sea, el delito es uno en todos esos subestados, pero se pueden manejar las penas, la condena de distinta manera. Como por ejemplo, hay ciertos estados dentro de los Estados Unidos en los cuales la pena de muerte está permitida y hay otros estados en los que no está permitida. ¿Es el mismo Estados Unidos? Sí. ¿Es la misma bandera? Sí. ¿Es el mismo himno? Sí. Pero las penas son distintas porque hay, digamos, una independencia que hace que un estado tome ciertas decisiones sobre otro. Entonces eso es Estado federal. Tienen una constitución, pero hay distintos estados dentro de ese gran estado que manejan independencia. Bueno, y ahora le llegó el turno al totalitarismo o estados totalitarios. Para poder hablar de este estado, podemos decir que muchos países, o sea, muchos estados, en cierto tiempo tuvieron un tipo de estado totalitario. El estado totalitario es aquel que, como su nombre lo dice, hay un control o hay un régimen que se encarga de controlar todo. Por lo general, los estados totalitarios, o sea, como regla, es que está precedida de un dictador. Entonces, ¿cuál es la principal característica? Es que Papa Estado es el que se encarga de decir o de hacerle ver a los miembros, a las personas que habitan este estado, qué pensar, qué decir, qué hacer, cómo vivir. Y el Estado es el que se encarga de distribuir la riqueza, según ellos, de la manera en que más nos conviene. Entonces se caracteriza porque, bueno, ya está un apunte personal porque todos son iguales, hablan del colectivismo, todos son iguales, igualmente pobres, y se pierde la libertad. O sea, en un Estado totalitario una de las principales características es que no hay democracia. Entonces tenemos como un ejemplo muy fuerte Norcorea, porque se tiende a adorar a este gran líder, a este gran dictador. Entonces el Estado totalitario también tiene como principal característica, una de las principales características es que hay un solo partido de gobierno, hay un solo partido político. Y aquel que pretenda crear un partido diferente o simplemente una expresión de indignación o de no estar de acuerdo, en algunos estados radicales se paga con la muerte o en unos más condescendientes se va preso, solo por pensar distinto. Entonces tenemos en Italia un ejemplo muy famoso en la época de Mussolini, tenemos en Alemania Hitler, tenemos en Rusia el periodo de Stanley, y el solo hecho de pensar distinto te lleva una condena, o sea, una prisión o incluso la muerte. Entonces tenemos en este tipo de estado un dictador que tiene el poder de absolutamente todo. Tenemos un solo partido de gobierno, tenemos todo el poder estatal que le hace publicidad a esta forma de gobierno. Tenemos la pérdida, por supuesto, si perdemos libertad de expresión, por supuesto vamos a perder la propiedad privada. Se pierde el individualismo y el Estado es el que se encarga de distribuir la riqueza, tanto material, pero lo más grave de este tipo de Estado, o más grave para mí, es que se pierde la conciencia y desde niño la gente se educa para que piense de una manera, haciendo creer que el Estado es el Estado benefactor, que Papá Estado nos entrega todo, a cambio de un poquito de nuestra libertad, que en realidad es todo. Te doy todo, pero definitivamente te acomodas a lo que piense nuestro líder, porque el Estado es lo mejor que tenemos. Entonces ya hablé de Corea del Norte. Ese es uno dentro de otros tipos de Estado totalitario. Ahora, hay unos estados que tienen dictaduras, que tienen este tipo de regímenes, y se venden como democracia o se venden como otro tipo de Estado, pero en realidad es un Estado totalitario. Bueno, ahora a continuación el señor Sebastián. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Sebastián Beleño González. En el día de hoy el tema que me aboca es los estados unitarios y los estados de bienestar. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Jurídicas segundo semestre, entonces sin más quiero dar inicio a mi presentación. En el estado unitario es un estado donde todos los poderes se centran en su centro, valga la redundancia.
Este centro puede estar en la capital, o mejor dicho, debe estar en la capital. Tomando como ejemplo Colombia. Colombia es un estado centralista, salvo una excepción que tiene él, una característica que lo hace distinto de un estado centralista puro. Pero eso lo hablaremos más adelante. Tomando como ejemplo Colombia. Colombia, la capital, Bogotá, sería el centro de mando, o bueno, es el centro de mando de nuestro estado unitario. Ahí se abarcan las tres grandes ramas del poder público: legislativo, judicial y ejecutivo. Entonces, vamos a dar una breve explicación. En un estado unitario existe una única constitución y ante la luz de la ley todos somos únicos y uno solo. Esto quiere decir que el Congreso emite una ley, esa ley se aplica en todo el territorio. Las grandes cortes, las cortes supremas, están en su centro y los jueces de la provincia, del departamento, del circuito, le rinden tributo a ella como última instancia. Y el Ejecutivo, el presidente, habita en la Casa de Nariño, que está obviamente en su centro, o en su capital, Bogotá, la Casa de Nariño. Entonces, ¿qué es lo que diferencia el Estado unitario del Estado unitario que tiene Colombia? La descentralización administrativa. Esta descentralización administrativa tiene como características tales como la SIC o los distintos aparatos como las IA, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. ¿Esto qué quiere decir? Sí, el presidente va a seguir viviendo en la Casa de Nariño, pero su dominio va a ser mínimo ante los gobernadores y los alcaldes. No quiere decir que el presidente, en dado caso actual, pandemia, estado de emergencia, 215 de la Constitución Política de Colombia, el presidente controla el país mediante decreto legislativo con carácter coercitivo, pero no puede transgredir la independencia de los alcaldes y gobernadores, aunque ya lo hizo, levantando leyes secas o acuartelamientos, como en el caso de Bogotá, un caso sonado, pero que al final la doctora Claudia López tuvo la razón. Siguiendo el tema, sí, las leyes todavía se siguen expidiendo desde el Congreso y esas leyes abarcan todo el territorio. Sí, siguen existiendo las Cortes Supremas y los jueces municipales, los jueces departamentales y todo eso le sigue rindiendo tributo a las grandes cortes. Pero existe la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría descentralizada. Es decir, todos los procesos no se tienen que dirigir al centro. No tengo que dirigirme al centro para instaurar una denuncia penal. Lo puedo hacer en la Fiscalía de Barranquilla, que me queda más cerca. Y si quiero ser más loco, me voy a la de Cartagena o la de Santa Marta y tengo que especificar mi domicilio, donde sucedió todo. Entonces, eso es algo que ha ayudado mucho a Colombia para agilizar sus procesos. Entonces, siguiendo, el presidente sigue habitando la Casa de Nariño, pero ya no tiene la misma autoridad que un Estado unitario. En el Estado unitario, el presidente, si quiere decir, vea, usted puede comprar alcohol todos los días en esta pandemia y se puede formar sus cules de parrandones. Paradójico y todo puede sonar, contradictorio y todo puede sonar, pero bueno, el gobernador no puede decir nada. El gobernador automáticamente se tiene que sentar y decir, bueno, señor, usted es la ley, estamos en un Estado unitario, usted hace lo que se le dé la gana. Bueno, no de esa manera, es decir, no puedo contradecir su palabra. En el Estado unitario, con descentralización administrativa, yo como gobernador, yo puedo decir, bueno, señor presidente, usted es la autoridad máxima, líder de las Fuerzas Armadas, pero la verdad sus políticas no están ayudando a mi región, entonces voy a tomar una alternativa. Y sí, usted puede imponer denuncias penales y de procesos disciplinarios contra mi persona, pero esto va a salvar a la población tarde o temprano. Esto para finalizar. Pasando al estado de bienestar, el estado de bienestar surge después de la Segunda Guerra Mundial, un periodo de posguerra, donde había crisis económicas, la economía iba tambaleando como avión en una nube y la gente tenía desesperanza y no alcanzaban para sus recursos básicos, es decir, tenía una pobreza incluso multidimensional, donde no tenía los suficientes recursos para primeramente mandar a sus hijos a estudiar, no tenían los recursos para sostener sus viviendas o no tenían incluso los recursos básicos, agua, energía y gas en estos casos, aunque allá usan energía para sus estufas. Volviendo al tema, los estados de bienestar buscan eso, solventar, ayudar, tener un bienestar social, ayudar a la población a que pueda subsistir y dándole incentivos, no subsidiando completamente, pero sí ayudando a la población en los más básicos: educación pública, servicios públicos de calidad y sanidad. Este Estado tiene una fuerte influencia del filósofo Keynes, que decía, el Estado para alcanzar un bienestar social tiene que entrometerse en el aparato económico y manejarlo. ¿Cómo que el Estado va a entrometerse en mis asuntos económicos y va a bajar mi tasa de productividad en pro de la sociedad? Yo lo que quiero es hacerme rico, dirían algunos empresarios. Otros sí dirían, bueno, vamos a ayudar a la sociedad. Pero ese es el punto. Vamos a recaudar más impuestos, vamos a ayudar a hacer que la empresa apoye más la sociedad. ¿Y esto qué quiere decir? Que se va a invertir más en el apartado social, en la sanidad, en las escuelas públicas, en los recursos, se van a emitir más subsidios hacia la sociedad, digamos, más desprotegida en cuestiones de recursos públicos. Acá en Barranquilla, digamos, yo soy estrato 2, vivo por allá en Barrio Monte,
aunque creo que Barrio Montes es estrato 1. Entonces no tengo los suficientes recursos para pagar el agua, la luz, el gas sí lo puedo pagar, pero no puedo pagar el agua y la luz. Siendo un derecho constitucional, usted no puede ser primeramente despojado de esos servicios. Eso es una violación a la Constitución. Pero volviendo al estado de bienestar, el Estado diría, bueno, vamos a subsidiarte la luz y el agua, porque tenemos recursos para pagarte eso. Entonces, esto a la larga, mejor dicho, disculpe, el calor y todo, a la larga tiene un efecto malo, o se podría decir un efecto nefasto en dado caso que la sociedad siga creciendo y la economía no crezca al mismo ritmo que la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que va a llegar un punto en donde la sociedad va a ser tan grande que el Estado con sus propios recursos no va a alcanzar. Entonces, ¿qué necesitaría? Pedir créditos, mejor dicho, discúlpenme, pedir créditos a los grandes bancos, al Fondo Monetario Internacional, para subsidiar este estado. Entonces, eso era una de las grandes críticas que hacían los contradictores del estado de bienestar, que tarde o temprano iba a colapsar. Siguiendo, el estado de bienestar, cuando llega a ese punto, inicia una declive. Ya no tenemos los suficientes recursos, tenemos una deuda exterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Emitir dinero. Y cuando se emite dinero, ¿qué causa? Hiperinflación. El mismo caso que está sucediendo con nuestro país vecino Venezuela. Venezuela tuvo una política de bienestar que en su punto fue buena. ¿Por qué? Porque tenía petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo se estaba cotizando alto. Entonces, tengo petróleo, cotizo alto, me sobra el dinero, vamos a meterle a la sociedad. Entonces, ahora que el petróleo va en declive, nuestra única economía, lo que nos fortalecía, lo que nos hacía verdaderamente fuerte era el petróleo. Ya no tenemos quien nos compre petróleo, el petróleo ya no vale nada, o sea, sacamos el petróleo. ¿Y qué hacemos con ese petróleo si es más caro sacarlo que venderlo? O sea, procesar el petróleo que lo que nos va a pagar. Entonces inicia esa debacle. Eso era lo que nos advertían los detractores del estado de bienestar. Y se puede evidenciar, como ya dije, en el estado vecino, Venezuela. Y esto sería, en síntesis, el estado de bienestar, sus pros y sus contras, que si bien puede llegar a ser un estado muy utópico, se puede implementar en un cierto grado, no en un estado puro, pero sí se puede aplicar. Esto sería todo. Un gusto. Mi nombre es Sebastián Beleño de nuevamente y tengan un buen día. Bueno, y ahora desde la ciudad de Barranquilla, Dair Weiner, que nos va a explicar el Estado democrático y autoritario. Muy buenos días, televidentes. Nos encontramos en la ciudad de Barranquilla. Quien les informa es Aldair Weiner. En el día de hoy vamos a abarcar dos temas, que es el Estado democrático y el Estado autoritario. Comenzamos. ¿Qué es el Estado democrático? Pues como su nombre lo dice, se basa en los fundamentos de la democracia. Esto quiere decir que es el pueblo quien elige a sus representantes, y estos representantes deben ejercer su trabajo apegándose a las normas, a los derechos, a las normas jurídicas de un Estado democrático. Dentro de las características más importantes que encontramos de este Estado, encontramos lo que es la soberanía popular, que el poder pertenece al pueblo. El pueblo está formado por quienes han nacido en el mismo territorio y quienes han sido aceptados en él. Otra característica es la representación. La representación entre el pueblo gobernado y los que gobiernan tiene que ser una representación que conserve la identidad, que no haya una separación absoluta de poderes, y que las órdenes de los que están mandando y de los que están siendo gobernados tienen que ser coherentes. La libertad en el Estado democrático respeta mucho los derechos individuales. Como tal, uno de ellos es la libertad, que es la libertad de organizar su vida privada. La democracia permite la autonomía de los individuos para que puedan organizar su vida privada según sus ideales, no importa si son diferentes. El progreso, pues la democracia supone que el progreso tiene que ir en consecuencia a mejorar y perfeccionar las instituciones, teniendo en cuenta la voluntad colectiva, el pluralismo y moderación. Bueno, en este punto, todos los poderes, por más legítimos que sean, deben estar de cierta manera limitadas, para que no pueden concentrarse en una misma población o institución, sino que más bien tiene que ser un poder que no esté unificado,
tiene que haber una separación de poderes y que estos poderes puedan tener un equilibrio entre sí. Sobre el Estado autoritario. Bueno, es un régimen político que simplemente abusa de la autoridad y del poder, o sea, impone un solo poder, no tiene el consentimiento de las personas al momento de elegir sus representantes, ni tampoco de un sistema. Básicamente este Estado está gobernada por un tirano, está bajo el mando de un tirano o de un monarca absoluto que tiene el poder, que tiene el control político, el poder económico, el control de gobiernos, de militares, grupos élites, para así suprimir los derechos humanos de las personas. Pasamos a una de las características importantes de este Estado democrático, como es que los intereses son de una minoría. Esto quiere decir que carece de una ideología fuerte, por el cual solamente persigue los ideales de una sola persona o de un grupo político o de un sector económico, que son los que tienen el poder y el control. Otra característica, y es bastante, o sea, que se ve mucho en este Estado autoritario, es que controlan los medios de comunicación o cualquier otro tipo de medio de expresión. Esto con el fin de exaltar los logros o las distinciones que se han conseguido en este gobierno, y las críticas negativas pues las oprimen o si las omiten, con el objetivo de convencer a los ciudadanos de que se está ejerciendo, de que se está haciendo un buen gobierno, pero básicamente no es así. Es una propaganda a la política de algo que no se está haciendo. Y como sabemos que este Estado autoritario es de un solo poder, no tiene en cuenta el consentimiento de las personas o de los ciudadanos, existe lo que es la abolición del voto popular, que se refiere a la elección de los líderes, que en este caso las personas no tienen ese derecho a votar, a elegir quienes los representen, y por lo tanto solamente se limitan a seguir un grupo político o las mismas ideologías políticas, porque no permiten otras ideologías. Bueno, esto ha sido por hoy. Seguimos en estudio con Majo, quien les informa es Aldair Weiner. Ahora pasamos a formas de Estado. Principalmente lo que podemos hablar de las formas de Estado no es más que la relación entre el poder y el territorio. Lo importante de saber es que hay formas de Estado, pero son tres tipos de formas de Estado. La primera forma de Estado de la que les voy a hablar es los estados federales. Los estados federales principalmente son estados que el propio poder o el propio gobierno le da autonomía a cierta parte de su territorio. O sea, por decirlo así, este estado lo que hace es que se subdivide en territorios, los cuales le da poder para autogobernarse. Esa es la idea principal. Podemos decir que Colombia es un estado federal en todo su esplendor. El segundo tipo de forma de estado está el estado unitario o centralista. Este estado es todo lo contrario al estado federal, ya que en el estado centralista solo hay una parte que se encarga de dar justicia, todo lo que tiene que ver con el gobierno, y prácticamente inhibe a todo el territorio de autogobernarse, y su ley es absoluta en todo el amplio territorio. Y por último tenemos los estados confederados, que vienen siendo como los federales pero diferentes, ya que son un conjunto de estados con su propia autonomía que se unen entre sí para poder dar con la unión de todas las fuerzas en una perfecta democracia. Podríamos decir que si en el estado confederado alguno de los estados o que hace parte del territorio decide desligarse, no pasa nada. Pero en los estados federales podemos darnos cuenta que si alguno de los territorios decide salirse, vendrían consecuencias adversas al gobierno, ya que desde un principio se plantea la idea de que en los estados federales
prácticamente tú le estás dando autonomía a dicho territorio, no como el Estado Confederado, que dicho territorio ha decidido dar. Sin más que decir, volvemos con Majo. Hasta acá la emisión de hoy. Muchísimas gracias por su atención.